Perfecto. Bueno, entonces, como ya lo dijo la profesora, les voy a hablar un poquito sobre topología algebraica y la iteración de esta área con las foliaciones holomorfas, que, bueno, ya creo que en este primer día ya han venido escuchando a los diferentes profesores en esta área hablar sobre foliaciones holomorfas, ya sea en el plano. El profesor Renato también hace poco estuvo hablando sobre foliación, campos vectoriales, ¿no? El día de ayer también el profesor Percy Fernández les habló sobre foliaciones holomorfas sobre el plano y singularidades, ¿no? El potente, singulares simples seguramente. Entonces, yo lo que voy a hacer es hablarles un poco sobre la topología del complemento de una curva plana, eh, una manera de representar este tipo de grupos, ¿sí? Y, digamos, la utilidad en la parte de foliaciones holomorfas, particularmente en la clasificación analítica o topológica de estos objetos, ¿no? Entonces, bueno, espero que sea del agrado de todos y sobre todo que se lleven algo de lo que voy a presentar. Eh, entonces, lo primero que voy a hablar es sobre la topología del complemento de una curva plana. ¿De acuerdo? Entonces, voy a empezar con unos ejemplos así muy sencillos para que vayan más o menos entrando en onda con esta parte de la matemática, ¿no? Entonces, el primer ejemplo, imagínense el plano complejo, ¿sí? Y una curva lisa, ¿no? Esa curva lisa, bueno, topológicamente es una recta y podemos hacerlo coincidir con uno de los ejes coordenados, digamos con el eje X, y nos preguntamos cuál es la topología, ¿no? Entonces, como todos imaginarán, es simplemente está generado por un lazo que da la vuelta a ese eje y en consecuencia, bueno, el grupo fundamental es Z, ¿no? Bueno, ahora imagínense el plano con dos curvas lisas, transversales, ¿sí? Un único punto, y bueno, entonces tendríamos el plano menos los dos ejes, ¿no? Entonces todos se imaginarán también es tomar un punto base cualquiera de ese espacio y construir lazos que den vuelta a esos ejes, ¿no? Como ven en la figura, lambda 1 y lambda 2. Bueno, este espacio en el cual estamos interesados en calcular la topología es equivalente al producto de C estrella por C estrella, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, los generadores que tienen ahí son dos lazos. Entonces, el grupo fundamental sería la suma directa, ¿no? De Z con Z. Entonces, aquí me voy a detener un momento y explicar algo que vamos a usar más adelante. Lo que quiero que noten aquí es que las dos rectas que estamos quitando del plano tienen cruzamientos normales, ¿no? Como pueden ver ahí. Entonces, si en ese caso vemos que el grupo fundamental de este conjunto es el Z por Z, que es un grupo abeliano, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que estos dos generadores conmutan, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta propiedad de que sea un grupo abeliano y conmuten, en este caso se va a cumplir cuando tengamos cruzamientos normales, ¿de acuerdo? Es algo muy sencillo, pero que luego resulta ser muy útil cuando queramos calcular el grupo fundamental del complemento de una curva más complicada, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo, como vimos, al plano le quitamos una recta y calculamos su grupo fundamental. Ahora le hemos quitado dos, hemos calculado grupo fundamental. ¿Qué pasa si le quitamos nu más un rectas? Lo que equivale a tener esto, ¿no? Esto de aquí es un polinomio homogéneo de grado nu más uno, ¿no? Esto es un polinomio homogéneo de grado
nu más 1, ¿no? Entonces existen coordenadas, ¿no?, adecuadas donde ese polinomio homogéneo de grado nu más 1 se puede escribir, ¿no?, como el producto de nu más 1 rectas, digamos. Eso, vamos a poner acá que A sub I son números complejos, no nulos, vamos a poner, todos pasando, son rectas pasando por el origen y distintos 2 a 2 para tener nu rectas distintas, ¿de acuerdo? Y nos preguntamos cuál sería el grupo fundamental del complemento de, esa, de ese conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden ver un gráfico de todas las rectas que están pasando por el origen con pendiente a su I. Y bueno, la idea es ahora cómo calculamos ese grupo fundamental. Hay una manera muy, muy sencilla, ¿sí?, que es, voy a hacer ahora uso, ya me atrevo a hablar sobre resolución de singularidades o explosión, porque ya he visto que en las anteriores charlas les han hablado de esto, ¿no? Entonces, una manera de calcular este grupo fundamental simpático y usando los ejemplos bien sencillos anteriores es realizar una explosión en el origen, ¿sí? Entonces, con eso, lo que hacemos es separar los ejes y, en consecuencia, estas rectas que pasan por el origen, todas se separan, ¿no? Todas se separan, como ven en la figura. ¿Mm? Bien, y lo interesante aquí es que bueno, yo estoy tomando aquí nu igual a 2, porque estoy tomando 3 rectas nada más. Lo interesante aquí es que si yo a C2 le quito todas estas 3 rectas, ¿sí?, y realizo esta explosión en el origen, el nuevo espacio, llamémosle C2, no sé, tilda, el nuevo espacio que resulta de realizar esta explosión, que seguramente ya les han comentado que es simplemente quitar el origen de C2 y en el C2 pegar adecuadamente una línea proyectiva, ¿sí? El espacio que aparece es una superficie compleja, ¿sí?, dos-dimensional. ¿Sí? Lo único que estás cambiando es la topología nada más, ¿vale? Bien, entonces, lo interesante aquí es que si tú restringes esta aplicación, ¿de acuerdo?, a este nuevo espacio C2 tilda que le he llamado, menos, ¿sí?, el divisor es la línea proyectiva, ¿sí? Esto es lo mismo que el C2 original menos el origen, ¿de acuerdo? Es decir, para lo que nos interesa, yo puedo decir entonces que quitar a este C2 tilda, esta nueva superficie o esta nueva espacio complejo, si le quito no solamente el divisor, sino también estas rectas, ¿sí? Entonces, vamos a llamar acá, si yo le uno estas rectas, voy a llamarle F a la unión de todas esas rectas, ¿sí? Entonces, lo mismo que C2 menos todas estas líneas de azul en el espacio original, lo voy a poner acá así, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero, esto de aquí es justamente este conjunto, ¿sí? Es del cual yo quiero estudiar el grupo fundamental, ¿sí? Entonces, estudiar el grupo fundamental de este conjunto, que en cuestión es lo mismo estudiar el grupo fundamental de este conjunto de acá. Entonces, lo mismo voy a calcular el grupo fundamental aquí para conseguir lo que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, ahí está justamente lo que estaba explicando, ¿no? C2 menos ese conjunto de rectas que pasan por el origen, aquí debe ser una coma, no un más, es igual al nuevo espacio menos el disco, bueno, en realidad es este espacio, la línea proyectiva, al cual estamos quitando nu más un puntos, producto C estrella, es lo mismo, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a calcular el grupo fundamental de esto, que nos dará justamente el grupo fundamental del objeto del cual estoy interesado, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí ya me adelanté. Gracias a esta igualdad, ¿no? Aquí yo tengo, ¿no?, el disco, ¿de acuerdo? El disco quitado no más un puntos. Entonces tomo un punto en el disco, cualquiera, como punto base, y a partir de ahí comienzo a construir lazos que vayan encerrando a esos puntos que he quitado, que son nu más un punto. Entonces, allí tendríamos nu más un generadores, ¿de acuerdo? Luego, producto, este es estrella, entonces ahí tomo otro lazo, ¿sí? Que es justamente, si yo a ver si soy capaz, acá voy a hacer una cosa, ¿sí? Antes de aquí. Entonces, teníamos el disco, ¿verdad? El divisor es seccional, ¿sí? Y teníamos todas esas rectas acá, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ustedes toman un punto base, digamos en el disco, ¿de acuerdo? Y van trazando por cada una de esas fibras lazos, ¿de acuerdo? Esos son los que aparecen aquí. Los numas son lazos. ¿Sí? Bueno, ese punto base no lo puedes tomar en el divisor porque lo estás quitando, ¿no? Entonces, perdón, ahí me equivoqué. Un punto base aquí y luego vas tomando esos lazos. Y luego un lazo que que encierre al divisor, ¿no? Digamos, llamémosle C y a esto llamémosle gamma sui. Entonces aquí vamos a tener estos gamma sui, son los que generan, digamos, esta parte, no más un generadores y bueno, aquí tenemos el DC. ¿De acuerdo? Vale, bueno. Una cosa que quiero que también entiendan, que seguramente cuando en las charlas anteriores les han hablado de esto, de cada vez que tú haces una explosión, o sea, el proceso de cambiar el origen, de reemplazar el origen por una línea proyectiva, ¿sí? Esa línea proyectiva tiene la propiedad de que su autointersección es -1, ¿de acuerdo? Y cada vez, por ejemplo, si tienes un punto ahí que te gustaría estudiar más, si haces una explosión más, la autointersección de este divisor disminuye, se hace -2, y el nuevo divisor que aparece tiene autointersección -1. Esa es otra cosa que también lo voy a usar más adelante, ¿de acuerdo? Bien, bueno, entonces ya tenemos el grupo fundamental de este conjunto, ¿sí? Ahora, como el título dice, ¿no? Topología algebraica y foliaciones. Eh, esta representación de este grupo no es muy adecuada, o en otras palabras, no es adecuada para utilizarlo en el estudio de clasificación topológica de foliaciones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es dar una alternativa de cómo representar este grupo, ¿de acuerdo? Entonces, y la idea es más o menos lo que hemos venido haciendo antes, ¿de acuerdo? Digamos, esa es la nueva presentación. Ahora voy a explicar cómo funciona esto. O sea, vamos a tener esas, nu más un lazos, ¿de acuerdo? Este lazo C, y cuáles serían las relaciones de estos generadores, ¿no? Lo primero es que conmutan todas, vamos a ver por qué, y que el producto de todas ellas me da C, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito de eso. Lo que vamos a hacer es, voy a trazar una recta, una línea x igual a 1, ¿de acuerdo? En el espacio aquí, ¿de acuerdo? Esa recta, vía la explosión, se transforma en esta otra,
¿de acuerdo? Entonces, para más o menos explicarles un poco lo que está pasando, esta x igual a 1 es como un plano. Recuerden que estamos en C2, es un espacio de dimensión real 4, entonces ahí tenemos libertad de movernos con los generadores como queramos. Entonces, el x igual a 1 es un plano y esto mediante el pi, el pullback de esa recta, viene a un plano también en este otro espacio, ¿de acuerdo? Otra cosa que debemos tener en cuenta es, vamos a pensar que cuando hacemos las explosiones, la explosión, perdón, todas estas rectas de azul las podemos ver con una carta, una sola carta, en la carta, digamos, X, T, ¿de acuerdo? En la otra carta no aparece ninguna recta de azul, todas las podemos ver en una sola carta. Bien, entonces, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Que el X igual a 1 es un plano ahí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es tomar un punto base, ¿de acuerdo? Y trazar esos lazos del cual les dije antes, ¿no? Y hacer en ambos espacios lo mismo, ¿sí? Ese lazo de blanco que ven ahí es justamente el gamma cero. Vamos a llamarle gamma cero, que es el producto de gamma uno, gamma 2, gamma 3. O sea, estoy eligiendo esos lazos de verde, ¿sí? Esos lazos de verde los estoy eligiendo con la propiedad de que el producto de ellos me dé el gamma cero, que es un lazo que encierra todititas todos esos agujeros en el plano z igual a 1 por donde atraviesan esas rectas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí cuestiones a tener en cuenta. Esa primera propiedad, ¿sí? Ahora, ¿quién sería el C que aparece como generador? ¿Sí? Entonces, primero, por acá, yo puedo suponer que el punto base se encuentra en el eje Z, es decir, en X igual a 0, ¿de acuerdo? Y tomar este lazo, ¿de acuerdo? Un momento, voy a hacer lo siguiente. Eso es. Ya está. Que aquí me es más cómodo trabajar así. Bien, entonces, vamos a suponer que el punto base, ¿de acuerdo? Está en el eje Z, en el eje X, perdón, y en este espacio, ¿no? En el explotado de C2. Entonces el C va a ser este señor. Ese va a ser es el lazo, ¿de acuerdo? Que da vueltas al divisor, ¿de acuerdo? Bien, pero claro, yo podría pensar en ese lazo C también de la siguiente manera. Miren, puedo tomar, si vamos a pensar en esto, yo puedo deformar, ¿de acuerdo? Este plano es x igual a 1 en el plano x igual a 0, ¿sí? Y entonces lo que tendríamos ahí es que ese gamma 0, ¿de acuerdo? Es un lazo alrededor de, del origen, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo puedo deformar el plano z igual a 1 hasta volverla, perdón, x igual a 1 hasta hacerla el plano x igual a 0, deformar esa recta, ese plano, perdón, y llevarla hasta x igual a 0, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, en este otro espacio, en el de la derecha, ¿sí? El plano x igual a 0 viene acá, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y ese lazo, gamma 0, ¿sí? Bueno, ese gamma 0 finalmente puede coincidir con C. ¿Cómo? Bueno, puedo hacer el cambio de coordenadas aquí. Como les dije antes, yo estoy viendo todo en las coordenadas eh, x, t, ¿sí? Pero yo puedo hacer el cambio de coordenadas y ver que ese lazo C lo puedo tomar por acá, ¿sí? Aquí, en el plano x igual a 0, pero en las coordenadas ahora, en estas otras coordenadas,
en las coordenadas t, i, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos ahí se puede verificar sin ningún problema que ese gamma cero pues coincide con C, ¿no? Entonces lo que tenemos ahí es que el producto entonces de todos esos lazos es igual a C, 1, ya tengo esa relación que puse antes, y la otra relación es que los gamma conmuten con C, cada uno de ellos conmuten. Pero eso ¿por qué se da? Bueno, algunos por ahí se habrán preguntado que yo estoy tomando, vamos, para que se entienda, voy a poner esto aquí en divisor, vamos a suponer ahí, por aquí tengo una de esas rectas de azul y tomo, digamos, un punto base, cualquiera acá, tomo este lazo, un gamma J, ¿sí? No se olviden el punto base acá y luego tomo el C acá, ¿de acuerdo? Observen allí que aquí tenemos cruzamientos normales, ¿sí? Y por el ejemplo 2, al tener cruzamientos normales, ese C con ese gamma J conmutan. Entonces tenemos esta propiedad ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, por ahí se preguntarán también, bueno, y si tomo la otra fibra, la otra recta que estoy quitando, y tomo otro lazo, yo me podría ir con el lazo así, o me podré ir por el otro lado. Bueno, como hay cruzamientos normales, no importa por qué lado me vaya, por encima o por debajo no pasa nada, porque conmutan. Entonces igual tenemos el C con este nuevo lazo, también conmutan, por lo tanto la presentación, se obtiene la presentación que les mostré anteriormente, ¿no? Que es, aquí está, esta presentación. Entonces la presentación que teníamos antes de este grupo, de la topología de este espacio, lo puedo escribir de esa manera, como nu más 2 generadores, ¿no? Donde, digamos, los nu más un primeros generadores conmutan con el último y el producto de los nu más un generadores es igual al último, ¿no? Producto de todos los gamma J igual a C. Bien, hasta ahí todo muy bien, ¿no? Interesante y muy sencillo, ¿sí? Pero ahora, bueno, aquí he puesto una diapositiva más donde estoy poniendo, digamos, quiénes son estos gamma J, quién es el C y quién es digamos, aquí estoy probando prácticamente, voy a poner acá, ¿sí? Eh, Vamos, un poco para guiarles las cuentas que he hecho antes y no lo he puesto, entonces, vamos a ver acá. Eso es, bien. Recuerden que esto es x igual a 1, esto de amarillo, ¿no? Este plano de acá. Bien. Habíamos dicho que el C se encuentra en el X, en el T igual a 0, ¿no? En el eje X se encuentra, ¿no? Recuerden que el eje X es un plano, ¿no? Es el plano T igual a 0, ¿no? Y acá estamos en coordenadas X, T, para coincidir con lo que he puesto en la siguiente diapositiva, vamos a suponer que acá estamos en las coordenadas X, T. A ver si no me equivoco. Sí, T, X, eso es. Entonces, la primera coordenada de C va a ser 0, ¿de acuerdo? Y la segunda coordenada, como se encuentra en el plano x igual a 0, perdón, en t igual a 0, en el plano x, ¿no? Está dando una vuelta al origen, entonces le voy a poner allí como un lazo alrededor del origen. Entonces esa forma es conocida, ¿no? Que sería un cierto radio, el que quieran, por e a la i teta, ¿no? Ese sería el lazo que da vuelta al origen de coordenadas t, x, ¿no? Y cualquiera de esos lazos gamma j, ¿cierto? Los gamma j en teta, ¿quiénes serían? Eh, Están en el plano x igual a 1 y en las coordenadas x, t, entonces la segunda coordenada es 1
y la segunda coordenada es una circunferencia con centro. Estos puntos, vamos a ponerle SJ, ¿sí? Y un cierto radio, ¿no? Dando vuelta a SJ. Entonces sería SJ, el centro, más radio por E a la I teta. Ya está, así de sencillo. Una vez que tengamos el gamma J y el C, entonces me pregunto, lo que yo les hice aquí más o menos de transformar el plano Zx igual a 1 a X igual a 0 para probar que finalmente este C que ven acá es el gamma 0 que habíamos puesto aquí, pues simplemente hacemos lo siguiente, es escribir el gamma 0, eh, a ver, sí, el gamma 0 habíamos dicho que es el producto de los j igual a 1 hasta nu más 1 de gamma j teta, ¿no? Pero este es justamente, es un lazo en el plano x igual a 1, ¿de acuerdo? Que da vuelta al origen, que sería acá un cierto radio por e a la y teta. Ya está. Pero esto, claro, esto lo estoy viendo eh, en las coordenadas, bueno, aquí, que es lo mismo verlo en las coordenadas x, t, perdón, t, x. Bien, si yo cambio, ¿sí? Si yo cambio de coordenadas a las coordenadas t, y, ¿sí? Las relaciones que hay entre t y t minúscula con x es la siguiente, que el t mayúscula es 1 sobre t y que el y es igual a t sobre x. Bueno, son relaciones que seguramente lo han visto con los profesores que han venido explicándose un poco sobre explosión, etcétera. ¿No? Bien, entonces voy a ver si puedo borrar acá algo para poder pasar el gamma 0 a las coordenadas t, i. Entonces, el gamma 0 en las coordenadas, lo quiero escribir en las coordenadas t, i. Aquí lo quiero escribir, ¿de acuerdo? Bien, la relación es que t es 1 sobre t minúscula. Entonces, pero ya tengo la representación de gamma 0 en t, x. Entonces esto sería 1 sobre r por e a la menos i teta, coma, t por x. X vale 1 y t vuelve vale e a la i teta. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo mismo, que voy a borrar acá. Eso es lo mismo que se encuentra ahora en x igual a ver, esto sería, sí, 0, e a la i teta, ¿no? Porque se encuentra en x igual a 0, ¿de acuerdo? Eso es. ¿Y quién es? Es justamente C. Bueno, ahí me está faltando el R. Sí, bueno. Eso es más o menos haciendo R igual a epsilon, me sale justamente C. Entonces ahí es donde sale, bueno, sale justamente la prueba de que el gamma 0 es justamente ese generador C, ¿no? Luego tengo que una presentación de este grupo fundamental es justamente lo que puse antes, con esos generadores y esas relaciones, ¿no? Bien. Bueno, vamos ahora a complicar un poquito las cosas. Una cosa que peculiar en los ejemplos anteriores es que estoy haciendo una explosión nada más. ¿Sí? Al hacer una explosión, todo ese trabajo que acabo de hacer antes, todo ese cambio de coordenadas para ver que el producto de los gamma J es igual a C, que el C conmuta con todos los gamma J, se puede hacer solo cuando la, la autointersección del divisor es menos 1, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede si la autointersección de ese divisor es menos 2, menos 3, en general menos K, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un divisor al cual hemos quitado
L fibras, ¿sí? Que son esas rectas de azul ahí, y que el divisor tenga autointersección menos K, ¿sí? En ese caso, voy a llamarle FJ a todas las fibras, ¿de acuerdo? Eso es una fibra de Hopf, porque la fibración de Hopf no es más que una aplicación que va sobre un divisor seccional, ¿sí? Eh, con fibras discos, ¿de acuerdo? Entonces, suponga que la autointersección de este divisor es menos K y me gustaría saber cuál es el grupo fundamental de el complemento, vamos a ver acá, este nuevo espacio, le estoy llamando SUK, un nuevo espacio, donde, digamos, tienes como divisor este D de autointersección menos K, ¿de acuerdo? Al cual le estoy quitando, digamos, todas esas fibras. Y me interesa ver cuál es el grupo fundamental, ¿de acuerdo? De este espacio menos el divisor, ¿de acuerdo? Unión con todas estas fibras. Vamos a ponerle fibras desde L fibras, ¿de acuerdo? Son L fibras. Quiero saber cuál sería este, el grupo fundamental de ese conjunto. Bien, y repitiendo los pasos que hemos hecho anteriormente, en el cual teníamos autointersección menos uno, ¿sí? Y bueno, teniendo un poco cuidado ahí con los... Es más o menos lo mismo que antes, pero lo que va a cambiar, digamos, es en las relaciones de los generadores. Entonces sería más o menos lo siguiente. Es justamente eso, ¿no? Los mismos generadores anteriores, todas conmutan con C, pero acá lo nuevo es esta propiedad, ¿no? Que el producto de todos ellos es C elevado a la K. Recuerden que K, el menos K es la autointersección del divisor, ¿no? Bien. Vamos ahora, ya hemos generalizado, digamos, el caso en el que quito un espacio, un conjunto al C2, un conjunto finito de rectas, y luego hemos generalizado en el caso que el divisor tenga autointersección menos K. Vamos ahora a complicar un poquito las cosas y al plano C2 le voy a quitar una curva singular. Digamos, vamos a empezar con la cúspide, ¿de acuerdo? Voy a ir un poquito rápido por si no, no voy a llegar a la segunda parte de la charla, ¿no? Entonces, voy a imitar un poco las cosas que acabamos de hacer, ¿sí? Y aplicarlo para calcular el grupo fundamental de esta curva, perdón, del complemento de esta curva. Entonces, la idea es resolver, ahí tienen la curva, y lo que hacemos es, tengo una singularidad, hago una explosión en la singularidad, ¿sí? Entonces lo que hago es separar los ejes y calculo la transformada estricta de esa curva, y me aparece ahí una curva tangente al divisor. Entonces, igual no tengo cruzamientos normales, voy a hacer una explosión en el punto de tangencia. No olvidar que, bueno, cuando haces una explosión tienes una autointersección del divisor de menos uno. Cuando hago una explosión, ¿sí? Separo el divisor del eje X, calculo la transformada estricta, a mí me parece que es una recta pasando por la esquina de esos dos divisores. La autointersección del primer divisor, que era menos 1, ahora es menos 2, y el nuevo que aparece es menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Nuevamente en este punto no tenemos cruzamientos normales. Entonces me gustaría tener cruzamientos normales para poder imitar lo que hemos venido haciendo antes. Entonces, lo que hago es realizar una explosión, ¿sí? Separo esos dos divisores, calculo la transformada estricta, ahora sí tengo cruzamientos normales, ¿no? La autointersección del divisor nuevo que aparece, que es el de azul, es menos 1. El de amarillo que estaba antes con autointersección menos 1 ahora es menos 2. Y el de rojo que era menos 2 ahora es menos 3. ¿De acuerdo? Bien, he puesto esto porque es muy interesante. Estos numeritos me van a dar, digamos, las relaciones, ¿no? Entre los generadores. Recuerden que cuando teníamos cruzamientos normales, el lazo que daba, digamos, el que atrapaba al divisor, era el que conmutaba con los
los lazos que daban vuelta a las fibras, ¿no? A las rectas, eso es una relación. Y otra es que, por ejemplo, si tienes en el caso de que el divisor tenga autointersección menos K, ¿no? El producto de los lazos que daban vuelta a las fibras era igual al lazo que daba la vuelta al divisor elevado a la K. Entonces, eso no se olviden, eso lo vamos a usar aquí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo mismo. ¿Qué queremos? Yo quiero calcular el grupo fundamental de este espacio, el complemento de esa cúspide, que es lo mismo a tener, ¿no? Este nuevo espacio, ¿sí? Este nuevo espacio, donde hemos quitado esos tres divisores, el de rojo, el de azul y amarillo, y esa transformada estricta, esa recta que ven ahí. Entonces, lo mismo que antes, ¿no? Entonces, el nuevo espacio al cual he llamado M, ¿de acuerdo? El nuevo espacio al cual he llamado M, un ratito, le estoy quitando este conjunto de divisores, voy a ponerle acá, voy a llamarle acá de 1, en el orden que aparecen, ¿no? Este es de 2, este es de 3, entonces el divisor le estoy llamando E, que es de 1, unión de 2, unión de 3, ¿sí? Que es este, y le estoy quitando, si este era la cúspide, perdón, si esta es la cúspide, esta es la transformada estricta de la cúspide, eso es que estoy quitando ahí. Entonces, C2 menos la cúspide es lo mismo que este nuevo espacio, menos el divisor, quitando la transformada estricta, ¿no? Entonces, estudiar el grupo fundamental de este señor es lo mismo que el grupo fundamental de este de acá. Y aquí, esto es bien, lo vamos a escribir como la unión de tres conjuntos, ese A1, A2 y A3 se lo voy a presentar ahora, bueno, ahí, ahora mismo. Recuerden que este señor, el que estoy estudiando ahora, el que necesito calcular su grupo fundamental, el grupo fundamental de este es lo mismo que el grupo fundamental de tomar un pequeño abierto en el origen y quitarle esa curva, ¿no? La representación, digo, la curva en ese abierto, ¿no? Entonces es lo mismo que estudiar, digamos, el grupo fundamental en una vecindad aquí de este divisor, ¿no? Entonces, este A1 que aparece ahí, le voy a llamar esto de acá. Este va a ser el A1. El A2 va a ser este de acá. Este va a ser el A2. Y el A3, voy a llamarle este conjunto que ven acá. ¿Sí? Entonces ya seguramente por ahí se estarán imaginando cómo voy a calcular ese grupo fundamental. Bueno, el A1 es eso. Al espacio le estoy quitando esos divisores, ¿no? El de rojo y el de azul. Entonces, ¿qué hago? Construyo lazos. Vamos a llamarle A y B y C, perdón, respectivamente los lazos que dan al divisor de autointersección -3 y C al de autointersección -1, ¿no? Ahí está. Bien, bueno, ya salió la relación, pero aquí quiero que observen algo. Tenemos cruzamientos normales, ¿no? Tenemos cruzamientos normales. Y si tenemos cruzamientos normales, en el ejemplo, en uno de los ejemplos que presenté anterior, ¿sí? Aquí la fibra es esta. Esta es la fibra, ¿de acuerdo? Este es el lazo que da la vuelta al divisor. Entonces la relación es el lazo que da la vuelta a la fibra debe ser igual al lazo que da la vuelta al divisor elevado al valor absoluto de la autointersección del divisor, ¿no? Y por eso sale esta relación, C igual al cubo, ¿no? Estamos usando todos los ejemplos que hemos visto antes, ¿sí? Bien, ese es el A1. El A2, el A2 es justamente eso que ven en la figura, ¿no? También estoy quitando dos rectas, bueno, un divisor y una fibra, ¿no? Entonces tomo lazos alrededor de la fibra y del divisor. Recuerden que la autointersección de ese divisor de amarillo es -2 y por lo tanto la relación ¿cuál sería? C igual a B al cuadrado, ¿no? Entonces el grupo fundamental de este espacio de la 2 es eso, ¿sí? Ya está. Ok, bien, ahora el de A3, el A3 es justamente
es ese espacio menos ese divisor con esas 3 fibras, el de amarillo y esas 2 de rojo, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a hacer es tomar lazos, ¿sí? Hay una cosa que no he dicho aquí, que estoy tomando los mismos lazos del vista en A1, A2 y A3, digamos el lazo A que aparece aquí, es el mismo lazo que aparece en A1. Se podría tomar un A2 si quieren, pero al fin y al cabo son las mismas, ¿no? No estoy tomando en cuenta el punto base puede ser cualquiera, y por lo que hay cruzamientos normales, tú puedes ir desde el punto base alrededor de una fibra o de un divisor por un lado u otro, no hay ningún problema porque al ver cruzamientos normales estos lazos conmutan, ¿sí? Ahora, lo que vamos a ver ahora son recordar las autointersecciones del divisor, que acá sería -1, entonces tendríamos este es el del divisor, ¿no? Entonces habíamos visto que los lazos que dan vueltas a las fibras conmutan con esta. Aquí lo tienen, ¿sí? Y ya está. Y el producto de todos los lazos que encierran a las fibras es igual al que da la vuelta al divisor. Es esto. Ya tienen ahí las relaciones. Muy bien. Bien, ahora, lo que observamos aquí es que cuando yo intersecto el A1 con el A3, ¿sí? El A1 con el A3, tengo eso. C estrella por C estrella. El C estrella es un conjunto conexo por caminos, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, puedo usar el teorema de Seyferdt-Van Kampen, ¿sí? Para calcular el grupo fundamental de la unión de A1 con A3, que es ese producto directo, ¿sí? Que ven ahí, y lo cual significa tomar los generadores de A1 y de A3 con sus respectivas relaciones. Ahí lo tienen. Ya tenemos el grupo fundamental de la unión. Ahora voy a ver cuál es la intersección entre A1, A3 y A2, y nuevamente me da C estrella por C estrella, por la misma razón anterior. Puedo usar el teorema de Seyferdt-Van Kampen y calcular el grupo fundamental de A1 con A2 de A1 unión A3 unión A2, ¿no? Que es justamente ese producto directo, que es simplemente copiar todos los generadores de la unión de A1 con A3 y de A2 con sus respectivas relaciones. Ahí lo tienen. Entonces ahora, simplificando, ¿no? Porque tenemos varias relaciones acá iguales a C, llegamos a que el grupo fundamental de A1 unión A2 A3 es A, B con A al cubo igual a B al cuadrado. Y eso es lo que estábamos buscando. Este sería el grupo fundamental, ¿no? De C2 menos la cúspide. Ya está. Y algunos se preguntarán, ¿y es casualidad que te salga, por ejemplo, la cúspide era y cuadrado menos x al cubo igual a 0, ¿no? Entonces, casualidad que salga esa relación ahí con los lazos, ¿no? A y B respectivamente. Bueno, eh, no es casualidad, ¿no? Es una forma de representar ese conjunto, ese grupo, perdón, ¿no? Bien, ahora, eh, juntando todos estos ejemplos que he puesto aquí, yo podría tentar a de una curva, ¿sí? De la siguiente manera, ¿no? Entonces, primero voy a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos una buena desingularización de una curva, cualquiera, ¿de acuerdo? Y por fijar bueno, buena desingularización en el sentido de que el divisor total, el divisor seccional, tiene todos cruzamientos normales, ¿sí? Y claro, con la transformada estricta de la curva también, ¿no? Para imitar todos estos primeros ejemplos que puse antes de C2 menos rectas, ¿no? Bien, entonces, bueno, por poner un ejemplo, esto que ven ahí es una resolución de una curva. Vamos a, he puesto simplemente un ejemplo allí. Eh, Ahí están las autointersecciones de los divisores, ¿sí? Todos están en cruzamientos normales. Lo que voy a hacer ahora es considerar
el grafo dual asociado a la resolución. ¿Qué es el grafo dual asociado a la resolución? Es por cada componente del divisor, toma un vértice, ¿de acuerdo? Y si dos componentes se intersectan, uno de esos vértices, ¿de acuerdo? Y si de un divisor, digamos, sale transversalmente la transformada estricta, entonces dibujo una flecha ahí. Entonces, más o menos tenemos algo como eso, ¿sí? Cada vértice que está pintado de blanco es una componente del divisor. Estoy poniendo ahí las autointersecciones. Si dos divisores se intersectan, entonces uno de esos vértices con una arista. ¿Sí? Todo lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a considerar la inmersión de este grafo dual en la resolución. ¿Con qué fin hago esto? Como han visto en los ejemplos anteriores, no me he preocupado mucho del punto base del grupo fundamental. No me he preocupado mucho. Entonces, esto es porque a las relaciones que hay me permiten tomar, digamos, un punto base de donde yo quiera. Entonces, para no tener ese tipo de problemas y generalizar esto que acabo de hacer, bueno, tener un resultado bonito, es considerar la inmersión de este grafo dual en la resolución. Ahí lo tienen, ¿sí? Eso es. Bien, y ahora lo que voy a hacer es tomar un entorno tubular en cada componente del divisor, ¿sí? Correspondiente a cada vértice del grafo dual. Es decir, aquí tienen, este es un vértice, ¿de acuerdo? Al cual le corresponde este divisor de acá, y estoy tomando ese entorno tubular que ven ahí. Eso lo hago para cada vértice, ¿de acuerdo? Y hago ese entorno tubular en todo el divisor, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, acá he pintado todos los, los vértices del grafo, ¿de acuerdo? Acá hay una flecha, entonces aquí pongo también un vértice, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es observen que por cada divisor yo tengo una fibración de Hopf. O sea, es una fibración de Hopf, es una aplicación que ven ahí que está definido en el entorno de ese divisor, hacia el divisor. Las fibras son discos, ¿de acuerdo? Las fibras son discos, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo que voy a hacer es tomar una fibra, por ejemplo, por cada vértice bueno, si yo llevo este vértice acá mediante la inclusión, ¿sí? Aquí, entonces ahí, como ya tengo una fibración de Hopf, tomo una fibra, ¿de acuerdo? Es un disco. Y ahora voy a tomar el borde de esa fibra. El borde de esa fibra es justamente el generador de el grupo fundamental del complemento de esa curva, ¿no? En cuestión. Entonces, tomo todos esos generadores en cada divisor y en la transformada estricta. Eh, Como tenemos cruzamientos normales, podemos usar todo lo que hemos venido viendo en los ejemplos anteriores, las relaciones. Hernán, no se está escuchando. Hernán, no se escucha. Sí, parece un error de conectividad. A ver, vamos a ver un momento. Esperemos de repente se vuelve a conectar. Ahí está.
¿Me escuchan? Ahora sí, Hola. profesor. Sí, se le está Sí, no, escuchando. no sé qué pasó, se fue de repente, me salió un mensaje, pero no sé hasta qué parte me han escuchado. A ver, no sé si alguien me podría decir en qué parte, hasta qué parte me lograron escuchar. ¿Puede mostrar su pantalla, por favor? Eh, ah, un momento, a ver. Estaba hablando sobre el tubular, sí que estaba construyendo. Por aquí. Sí. Germán, ahí. Sí, bueno. Bueno, entonces les hablaba de los generadores del grupo fundamental ahora de como habíamos visto antes, ¿no? Usted tenía una curva singular, realizaban la resolución de singularidades, entonces el grupo fundamental del complemento de esta curva era igual a el complemento en el nuevo espacio del divisor con unión la transformada estricta de la curva. Entonces, lo que habíamos hecho era ir tomando bloques, ¿sí? Y usando Seyferman Camp. Entonces, esa es la intención aquí, ¿no? Como ya tengo una fibración de Hall, tomo el borde de una fibra, ¿sí? De Hall, y esos serían, digamos, los generadores de este grupo fundamental, del divisor, perdón, del nuevo espacio menos el divisor, y bueno, no hay problema aquí tomar el punto donde ustedes quieran, porque digamos que el punto base estoy tomando en la inversión del grafo, y el grafo es contráctil, ¿no? Entonces no pasa nada, entonces no depende del punto base, por lo tanto, se puede construir ahí calcular el grupo fundamental del complemento usando teorema de Seyferman Campe. En consecuencia, pues lo que tenemos es este teorema bien bonito, ¿no? Que si tú tienes el grupo, ¿cuál sería el grupo fundamental de un espacio, ¿no? Que resulta de explotar o de, ¿cómo se llama?, resolver la singularidad de una curva menos un divisor. Y bueno, puedes unir ahí una fibra si quieres, ¿no? Que sería la transformada estricta del de la curva. Entonces, ese grupo fundamental resulta ser, digamos, tiene la siguiente representación, ¿no? Esos generadores que aparecen ahí, una por cada vértice, ¿no? En realidad el gamma nu que aparece aquí, ese gamma nu, es el borde de una fibra asociada, digamos, a la fibra de Hopf que pasa por el I sub nu, ¿no? Este es el vértice y esta es la inversión de la inclusión del vértice en la resolución, ¿sí? Eh, entonces, todo eso lo estoy haciendo para cada vértice del grafo, ¿no? Eso es. Las relaciones, bueno, que tienen que conmutar, ¿no? Esta es una manera de decir que cada lazo que da, digamos, una vuelta a cada divisor, donde los divisores se intersectan, ellos conmutan, es igual a 1. En el caso de que estos dos divisores no se intersecten, entonces esto de acá sería 0. ¿De acuerdo? Ahora, el producto de todos los gamma, ¿sí? Digamos que se encuentran a ver, esto debería ser, aquí hay algo que se me está pasando, que debería ser lo siguiente, acá debería ser, aquí debe ser U, ¿de acuerdo? Gamma, no, perdón, gamma W, eso está bien, y acá debe ser U, esto sería para todo U, vértice del grafo que no representa a una flecha del grafo, es decir, que no representa a la transformada estricta de la curva en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esta es una forma de decir eh,
que vamos a, digamos, en ese producto vamos a incluir a todos los meridianos que dan vuelta a los divisores que llegan a V, ¿no? Al vértice, ¿no? A la inclusión de ese vértice, ¿no? Bien, entonces, bueno, este sería el teorema que resulta de todo lo que hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? Y no sé, a lo mejor por ahí alguien se preguntará, no sé si Evelia está por ahí o Mauro me preguntará, bueno, ¿y qué pasa? ¿Puedes calcular el grupo fundamental del complemento de una curva sin hacer explosiones, sin resolver? Y la respuesta es que sí, sí se puede. Se puede calcular una representación del grupo fundamental del complemento de una curva sin hacer explosiones, ¿no? Pero se requiere, digamos, de otras herramientas como el grupo de trenzas, ¿sí? Relaciones que hay entre el grupo de trenzas y algunas allí herramientas de el espacio de configuración de Cn menos una cantidad finita de puntos, ¿no? Que al fin y al cabo ese grupo coincide con el grupo de trenzas, ¿no? Entonces sí se puede, ¿no? La idea es cuál método o cuál de las dos cosas, lo que he explicado ahora, lo que estoy diciendo ahora, usas y para qué finalidad. O sea, pues, si te interesa calcular el grupo fundamental, una representación, puedes usar el método que quieras, el que acabo de explicar o este otro método que usan el grupo de trenzas, etcétera, ¿sí? Pero si quieres ir más allá, como en mi caso, que quiero, digamos, ver en dónde puedo aplicarlo, que es en el caso de la clasificación topológica de foliaciones. Entonces, allí digamos, la mejor representación es justamente la que he dado, con resolución. Eso para el caso de curvas, ¿sí? Ese método ya no sirve si te pasas a dimensiones altas, como en el caso de dimensión 3, calcular el grupo fundamental de la manera que yo he hecho no es conveniente. Entonces ahí puedes usar el otro método que acabo de mencionar, ¿no? Con el grupo de trenzas. Hay un trabajo que hice más o menos y para una curva en especial con ese otro método. Es un poquito más trabajoso, pero bien, bien interesante. Entonces voy ahora, se me ha vencido el tiempo, pero no sé si me dan unos 5 o 10 minutos para terminar, digamos, ya la iteración de todo lo que he hecho con lo que vendría a ser las foliaciones holomorfas, porque no he dicho nada de foliaciones. Claro, profesor. Sí, ok, muchas gracias. Entonces, así rápidamente, para, digamos, ver la interacción de esto que acabo de hacer, que es topología algebraica con foliaciones, vamos a hablar, piensen en una foliación en el plano, ¿sí? Con una única singularidad en el origen. Eso se está dado, como ya han visto en las demás charlas, se está dado por una forma diferencial de esa forma, ¿no? La propiedad de Frobenius que he visto por ahí, aquí en dimensión 2 es gratis, así que no se impone eso. Para dimensiones altas sí hay problemas. Entonces, me gustaría saber cuál es el comportamiento dinámico de la foliación respecto a una hoja fija, ¿no? Bueno, esta va a estar dada por la representación de holonomía del grupo fundamental de esta hoja. ¿De acuerdo? Bueno, esta idea fue dada por Eresman en 1950 y posteriormente fue usado por Matei Mosu en 1980 para estudiar la clasificación analítica de cierto tipo de foliaciones, ¿no? Entonces, bien, vamos a estudiar entonces lo que sería la holonomía de una curva invariante, lo que vendría a ser una hoja de la foliación. Imagínense que ahí tienen una hoja, la hoja es el voxel que coincide con el x igual a 0, y la singularidad de la foliación es el origen, ahí por donde está pasando el eje Y, ¿sí? Y lo que voy a hacer es tomar un punto en la hoja y trazar un lazo alrededor de la singularidad. Por ese punto, una sección transversal, ¿sí? Sigma, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es tomar ahora un punto muy cercano a este P, vamos a llamarle Q,
y vamos a levantar la curva gamma, ¿sí? Bueno, ya sé que por ahí, por ese punto Q, pasa una hoja de la foliación. Y lo que yo quiero es ver cuál es el levantamiento de la curva gamma en esta hoja que pasa por Q. Entonces, más o menos el aspecto es lo que ven ahí, ¿no? Este es el Q. Y la curva, el levantamiento de la curva gamma viene por acá, ¿no? Puede que coincida con el punto Q, como no, generalmente no pasa eso, ¿no? Entonces, este sería el gamma tilde, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vemos ahí es una aplicación del punto Q al punto de llegada de la curva del levantamiento de gamma. Esa es una aplicación que va de la sección transversal en la sección transversal, que bueno, va a depender solo de la homotopía de gamma, ¿no? Bien, entonces esa aplicación es la que se conoce como aplicación de holonomía de la hoja, ¿de acuerdo? Como pueden ver, es el grupo fundamental, eh, perdón, ese lazo gamma es el generador del grupo fundamental de la hoja menos la singularidad, ¿no? Es como el complemento, ¿no? Bien, entonces le vamos a llamar representación de holonomía al grupo fundamental de la hoja, ¿sí? Lo que ven ahí. La representación de holonomía del grupo fundamental va a ser esta aplicación, ¿sí? Que va del grupo fundamental al espacio de difiomorfismos de sección transversal, ¿no? Entonces, se le llama grupo de holonomía a la imagen de esa aplicación que acabo de poner ahí, ¿sí? Entonces, un poco para ir rápido, hablamos un poco de la conjugación topológica, que es lo que me interesa aquí. Siempre que tengamos, digamos, lambdas, números complejos, ahí debe ser Q racional en lugar de R, ¿no? Y tomo dos formas que definen foliaciones con parte lineal, ¿sí? Y digamos que las aplicaciones de holonomía de ambas foliaciones son H y H', ¿sí? Pero que son, digamos, las holonomías respecto a las hojas, o la separatriz en este caso, porque pasa por una singularidad, a y igual a cero, que es lo que había puesto antes, ¿no? Puse x igual a cero, debió ser y igual a cero, que es la hoja X, ¿no? El eje X. Entonces, Matei-Mouzou demuestra que dos foliaciones son analíticamente equivalentes si las holonomías son analíticamente conjugadas. Bueno, aquí ya está prácticamente lo que puse antes, digamos, el grupo fundamental de una hoja menos una singularidad, es como calcular el grupo fundamental de un plano menos un punto, ¿de acuerdo? Bueno, en otras palabras es eso, ¿sí? Eh, entonces, cada vez que tengamos parte lineal con ese lambda que hemos visto ahí, complejo menos, y que no es un racional positivo, entonces la clasificación analítica de las foliaciones equivale a la clasificación analítica de las holonomías, que es donde participa el grupo fundamental del cual hemos venido trabajando. Voy a ir un poco más rápido para mostrarles dónde aparece eso. Imagínense ahora que tengo una foliación definida por un forma holomorfa con orden de anulación 2, ¿sí? Entonces, si es de orden de anulación 2, ese omega nu es distinto de 0, ¿sí? Esa es una forma homogénea de grado nu. Voy a denotar así ese polinomio de grado nu más 1 como el cono tangente de omega. Y bueno, si este es distinto de 0, cada vez que tú hagas una explosión, el divisor seccional que aparece ahí es una hoja de la foliación, es invariante, ¿sí? Y voy a estar interesado, digamos, en esa explosión, digamos, en la explosión de omega, y veo su representación del omega nu, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que omega nu es genérica si ese P sub nu más 1 es, digamos, el producto de nu más 1 rectas sin multiplicidad, o sea, es reducida, y que además estos lambda, digamos, sui, que van a ser, digamos, a ver, sí, bueno, no he dicho nada, más bien que los residuos que vienen a ser, digamos,
esos lambdas que van a aparecer por allí cumplen esta propiedad. ¿De acuerdo? Eso ahí. Bien, entonces, bajo esa definición y esas consideraciones que he puesto, imagínense que al explotar ese peso 1 más 1, como es el producto ¿cómo se llama?, de rectas, ¿sí? Aparece entonces un divisor, ¿de acuerdo? Un divisor con fibras ahí de Hopf que son, digamos, los cero del peso 1 más 1, de 1, T, ¿no? Bien, entonces, bueno, aparece justamente lo que hemos venido estudiando antes. Nos gustaría el grupo, si yo calculo la holonomía de esta hoja, ¿sí? De esta hoja, es como calcular el grupo fundamental, ¿sí?, de este divisor menos el número de puntos por donde pasa cada fibra, todo lo que hemos venido haciendo antes, ¿sí? Entonces, si yo quiero estudiar el comportamiento de mi foliación en torno de esa hoja, es estudiar el grupo de holonomía, es decir, levantar todos esos generadores a una hoja suficientemente cerca de ese divisor. A eso de ahí es lo que se conoce como holonomía proyectiva o evanescente. Entonces ahí aparece un teorema de equivalencia topológica entre este tipo de foliaciones, ¿no? Que es justamente lo que aparece por aquí. A ver, un ratito. Uh, Aquí está, ¿no? Vamos a decir que dos holonomías de dos foliaciones del tipo que estamos estudiando, donde el omega su nu es genérica, son analíticamente equivalentes si ocurre esto. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tenemos este teorema, gracias a Servov-Sad, que dicen que dos de estos tipos de foliaciones son equivalentes, son analíticamente equivalentes si sus holonomías son analíticamente equivalentes. ¿Sí? Entonces, esa es para la primera parte, donde nosotros estudiamos el grupo fundamental del complemento de un número finito de rectas. Para la otra parte, que es cuando estudiamos el complemento, el grupo fundamental del complemento de una curva, en el caso de una cúspide, bueno, pensemos en los polinomios homogéneos. En los polinomios homogéneos se prueba que un polinomio homogéneo es el producto de cúspides, incluso con ejes. Entonces, podríamos considerar las foliaciones que tengan como separatriz a un producto de cúspides, ¿sí?, que son las conocidas como foliaciones casi homogéneas, y estudiar bajo qué condiciones o hasta qué punto esta técnica que acabo de enunciar, de acá, de que las holonomías, la equivalencia de holonomías implica equivalencias de la foliación, estudiar, ver si esta técnica también vale para el caso de foliaciones con separatrices casi homogéneas. Y bueno, la respuesta es sí. Lamentablemente, bueno, el tiempo no me da para seguir. Yo he preparado más cosas aquí para ver la utilidad de justamente ese teorema que habíamos hecho antes, ¿no? Del complemento del grupo fundamental del complemento de una curva, usando la resolución de singularidades, la inclusión del grafo dual, etc. Entonces, bueno, yo siento mucho haberme pasado del tiempo, ya no me da, bueno, no tengo mucho más tiempo como para seguir, ¿no? Será para una próxima oportunidad y lo siento mucho, ¿sí? Muchas gracias. Creo que hasta ahí, no sé si Gracias, hay preguntas, ¿sí? gracias, profesor Herman. Si Ujú. hubiera habido alguna pregunta, me parece que en el chat ha puesto una pregunta profesor Mauro. Pero, a ver, Yo te leo, no hay problema. ok. La pregunta es si se puede
obtener información analítica de la curva a partir del grupo fundamental del complemento para algún tipo de curvas. Información topológica sí, como acabo de ver ahí, pero analítica no, hasta el momento que sepa yo, no. De hecho, hasta dimensión 3 las cosas toda la información que he requerido del grupo fundamental de complemento es netamente topológico, no información analítica. Sí. Sí, en cuanto mencionaste a la profesora Elvia, y yo creo que ya es para ella Evelia. está muy Sí. tarde. Ya es muy tarde para ella. 11 de la noche, creo que ella tuvo un día muy trabajado hoy día también. Sí, bueno. Si hubiera alguna otra pregunta, por favor, en sala. Bien, parece que no hay más preguntas, profesor Hernán. Le agradecemos su ponencia. Vimos que sí está bien completa, ¿no? Sí, definitivamente. No pude terminarlo, pero por el tiempo, pero bueno, por lo menos puse por la primera parte para ver si alguien se anima. Hay mucha bibliografía en esa parte, ¿no? Para trabajar. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Le haremos presente una muestra de nuestro agradecimiento con un certificado virtual, el cual estaremos haciendo llegar próximamente a su correo personal. Ahí está, ¿se puede ver? Sí, gracias. Okay. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor, y esperamos seguir compartiendo en otro momento para que podamos tener con mayor calma, de repente ya en las clases presenciales, para trabajar sus temas de interés. Gracias, profesor. Perfecto. Gusto escucharlo. Buen día. Ok, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Hernán. Gracias, profesor.